Psicoflix, episodio 291. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 291, en el que vamos a hablar del cambio de modelo terapéutico. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo pues vamos a abrir la suscripción, que será muy prontito. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, hoy estoy un poco ronco. Darío, ¿tú cómo estás? No, vea, estoy sufriendo, de verdad. Te estoy No, viendo estoy bien. Bueno, no he sido consciente hasta ahora de lo mal que estás de la garganta. Tú estás así, yo he dormido súper poco. Luego viene la gente a mí, es que Darío, se te da muy bien la higiene del sueño. Yo sí, pero no me sale siempre bien. Clásico. Así que hoy somos media persona cada uno, pero menos mal. Entre los dos hacemos uno. Sí, casi. Hoy llegamos al 90% de una persona. Pero por suerte tenemos hoy a una entrevistada que yo ya he entrevistado justo el viernes pasado válidamente y quedé tan contento que dije, es que Beatriz se tiene que venir a Psicoflix también porque además tiene una historia que seguramente aquí la gente necesite escuchar. Así que, bueno, te dejo como siempre presentar a la invitada. Pues estamos muy contentos de tener hoy por aquí a Beatriz de Breta, es psicóloga, terapeuta especializada en el trabajo con trauma, apego y relaciones interpersonales, es instructora de mindfulness y bueno, actualmente ejerce en consulta privada tanto en Madrid como online. Bienvenida, Beatriz. Muchas Bienvenida. Gracias, muchísima ilusión estar aquí. Bueno, Beatriz, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo empieza tu lunes? Pues mi lunes por la mañana yo no suelo tener pacientes nunca. O sea, siempre tengo pacientes en consulta los lunes por la tarde. Y ahí empieza. O sea, yo los lunes por la mañana normalmente lo dedico a otras cosas que puede ser a lo mejor escribir la newsletter, que pueden ser temas de contenido, temas de preparar cosas de redes o que puedes ir al gimnasio, que también está muy bien para empezar un lunes viniendo del fin de semana y no meterte a las 8 de la mañana ya a tope con la semana. Qué bueno. Bien. Estamos contentos de tenerte hoy aquí, ¿no? Y además hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a conectar con muchas personas con cómo uno ha vivido ese proceso, ¿no? De encontrar un modelo que encaje con la forma en la que uno quiere trabajar, ¿no? Y que sea un modelo, pues, que pueda integrarse en la forma en la que uno quiere vivir el trabajo terapéutico. Y yo te quería preguntar, para irnos mucho antes, ¿no? O sea, ¿cómo fueron tus comienzos en la psicología, ¿no? ¿Qué hizo que eligieras esta carrera? Pues que no me cogieron en la carrera que quería, en realidad. O sea, que yo no vine así de manera súper vocacional a la psicología. No tengo el típico camino de no, siempre me gustó, siempre me llamó la atención, yo quería ayudar. No, o sea, para nada. Yo quería hacer veterinaria y veterinaria no me dio la nota. Ahora mismo me alegro realmente porque he tenido amigas en veterinaria y digo, gracias a Dios, no caí ahí. Pero yo acabé en psicología porque en ese momento estaba pasando por un duelo bastante chungo. Y yo dije, como creo que muchísimos psicólogos, no estoy bien, quiero aprender formas para estar bien. Y entonces dije, ¿qué carrera me puede ayudar? Y me metí en psicología, no para ayudar a los demás, sino para ayudarme a mí misma. O sea, yo diría que ese fue como el drive. ¿Tu carrera la hiciste allí en Madrid? Sí, la hice en la Complutense. La hice ¿Y en Somos Aguas, sí. ¿En qué modelo? ¿La Complutense es cognitiva conductual? ¿O? Justo, sí. Lo que pasa es que yo lo que eché de menos en la universidad, que es lo que luego descubrí, fue el análisis funcional, porque aunque yo estudiara cognitivo-conductual, para mí acabó siendo más un protocolo. O sea, era como una serie de técnicas sueltas, algunas de las cuales me parecían simples o básicas, y luego cuando las entiendes dices, no, esto no es simple. Quiero decir, esto tiene mucho sentido, pero cuando te lo cuentan, a veces dices, pues esto es una obviedad, ¿no? O ¿cómo esto va a ayudar a nadie? Claro, es que si tú coges una técnica suelta y se la das a una persona, o te coges un protocolo para, yo qué sé, dejar de fumar, que yo hice adicciones, y lo intentas aplicar con todas las personas, pues te acaba pareciendo que la psicología es algo como, no sé, insípido, ¿no? Que dices, pues, que esto no me llama para nada la atención. Entonces yo creo que eso es lo que me pasó seguramente con el modelo cognitivo-conductual al principio.
Que da la sensación de que el modelo cognitivo-conductual es el que se dice que se tiene en la universidad a modo de cajón desastre, porque luego hay profesores de un montón de corrientes que explican su filosofía de trabajo y tal, y yo creo que eso, aunque a veces pueda estar bien, en otras no, nos confunde. No sé si tú viviste algo así, algún profesor de otra corriente allí. Bueno, de hecho me pasó porque yo estuve mucho metida en el psicoanálisis debido a un profesor de la carrera. O Mm. sea, fíjate que hay cosas que ni toqué, hay cosas que toqué varias veces y una de ellas fue el psicoanálisis, que fue una asignatura que vino a dar un tío pues con el que yo conecté mucho y que me cayó muy bien y eso hizo que yo me interesara mucho más por el psicoanálisis en último año de carrera. O sea, teniendo en cuenta que no estaba entendiendo lo que era la psicología, que me aburría, ¿no? Que no me llamaba la atención y de repente aparece el psicoanálisis, todo con unas teorías que, pues eso, que son como curiosas, con unas personas además normalmente de edad ya muy avanzada, que hablan muy bien porque es muy literario también. Entonces, a mí me acabó llamando la atención y me acabé metiendo en un último curso de estos de créditos extraordinarios que te dan en la universidad para aprender psicoanálisis. O sea, que eso fue mi final de carrera. Yo iba por esos derroteros total. Ostras, valoro un montón que estés aquí, ¿no? Haciendo este ejercicio también, de Ha sido ponerte y largo hablar sobre camino. esto, porque, bueno, creo que requiere también mucha valía y mucha valentía también hacer este proceso. ¿Cómo ha sido para ti vivir esa mirada de juicio que puede aparecer, ¿no? En muchos compañeros cuando tú compartes tu historia? Pues he sentido juicio por compañeros que han estado conmigo antes, o sea, por Mm. colegas que han estado conmigo dentro de, yo qué sé, la terapia humanista, en la que luego estuve mucho tiempo. Yo subí, de hecho, una story porque yo quería como de alguna manera hacer la transición y que la gente entendiera que yo ya no hacía la terapia que estaba haciendo antes. Y eso, dentro de una red social, pues tienes un mensaje y a veces es difícil. Entonces a mí se me ocurrió subir una story con un trocito del libro de Froxan, ¿no? Y puse como aquí estudiando análisis funcional, algo así, ¿no? Y curiosamente el hate que recibí fue de compañeros, ex compañeros míos, digamos, de másteres de otro tipo de formaciones y uno de ellos, de hecho, me puso traidora. Me lo puso como en un mensaje. ¿Pero en Dios. serio o era en broma? ¿O era en Yo creo broma que y en serio? era un poco en broma, o sea, era como de buen rollo, Vale. pero de fondo sí que hay ese pensamiento de ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿por qué te estás metiendo en esto si esto no nos gusta? Porque entre las escuelas también tendemos mucho como a infravalorar lo que hacen otros psicólogos y desde la terapia humanista y otro tipo de terapias el conductismo es como, no sé, o sea, es como algo terrible, ¿no? Algo que no tienes que tocar, ni te tienes que acercar, ni nada de eso. Y esa conversación, de hecho, al final derivó y fue muy bien porque yo le dije como así, o sea, como lo entiendo y tal, digo, pero es lo mejor que he descubierto nunca. Y entonces él me preguntó por qué. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, al final me acabo diciendo, pues me voy a leer el libro. Y dije, pues haces muy bien en leerte el libro. O sea, que al final fue como captar adeptos también para eso. Pero sí he recibido más juicios seguramente de gente con la que había estudiado, o sea, de otros colegas, porque desde, digamos, conductistas lo que he recibido es como, ah, bienvenida, ¿no? O sea, aquí te acogemos, aquí tienes un hueco. ¿Cómo fue? Porque, bueno, yo tuve la suerte de encontrar el análisis de la conducta y ACT justo al terminar la carrera. Me he visto muy identificado contigo. Ya, inválidamente me había identificado contigo, ¿no? Sobre cómo llevabas las cosas, pero yo me sentía aburrido y desmotivado de la terapia, de la psicología en general, y simplemente estaba ahí como un poco pasando un duelo también. Claro, el ver que había un para qué, ¿no? Un análisis, o sea, como una serie de reglas o de ideas que te ayudaban a esclarecer la mayoría de los casos, a mí me hizo preguntarme, oye, aquí hay una cosa que puede funcionar. Esas preguntas fueron las primeras que yo empecé a notar. ¿Cuáles fueron las tuyas a la hora de cambiar de modelo? Las que me hicieron decir, uy, hay algo más, no, Sí. quizás no estoy. Muchísimas. Yo creo que muchas tenían que ver con por qué los pacientes mejoran o por qué no. O sea, eso a mí me llamaba mucho la atención porque era como, al final, fíjate, a mí se me ocurre como una analogía, no sé si lo voy a decir bien, pero es como si pensamos en la justicia, creo que es británica, o sea, la common law, ¿no? Que es como vamos a basarnos en casos anteriores de los que ya Sí. tenemos eso, cierto precedente para analizar casos nuevos. Para mí eso es lo que yo estaba haciendo. Es como yo veía muchísimos ejemplos, muchísimos terapeutas usando determinadas cosas y luego trataba de con eso, análogamente, aplicarlo a los casos que yo tenía en consulta. Y para mí el análisis funcional fue como, no, o sea, como hay un código civil, un código penal, no, hay como una serie de leyes que aplican para todos los casos.
y luego tú puedes utilizar sobre eso las técnicas que te apetezcan, pero tienes una estructura, tienes una base. Entonces dejé de pensar que yo necesitaba ver más y más casos y saber más y más técnicas para hacer analogías, porque era como todo es nuevo, todo es distinto, claro, cada persona es única. A de repente decir, no, que tengo una herramienta que me permite analizar, o sea, hacer como un traje a medida de lo que le pasa a esta persona y luego yo encima ya le puedo poner lo que quiera, ¿no? O sea, luego yo encima ya le puedo poner diferentes técnicas, pero van a tener un sentido. Voy a saber por qué estoy aplicando determinada cosa y no simplemente guiándome a lo mejor por lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, lo que... Entonces, a mí esas preguntas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de supervisar y a lo mejor llevar 20 sesiones con un paciente con ansiedad y decirle a mi supervisor en ese momento, este paciente no mejora, yo no entiendo lo que pasa. Y a lo mejor mi supervisor decirme, ¿cuántas sesiones llevas? Yo, 20. No son tantas. No son tantas, no es una respuesta. O sea, quiero decir, es como si tuvieras que decir, no, dale tiempo, pero dale tiempo haciendo qué. Entonces, a mí esas cosas me generaban bastante ansiedad de decir, es que yo no me puedo presentar delante de esta persona otra vez el lunes y decirle, no, te falta tiempo de terapia. Es como, bueno, pero yo tengo que sentir que en este tiempo de terapia estoy avanzando y estoy haciendo cosas útiles. Entonces, a mí esas son las cosas que dentro de mi práctica me empezaron como a chirriar y no me sentía cómoda. Entonces, eso me llevó como una crisis en la profesión y a decir, o encuentro otra forma de ejercer o lo dejo. O sea, no había otra opción. Muy interesante esto, ¿no? Porque antes hablaba de adeptos y creo que muchas veces yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando empezamos como terapeutas o terminamos nuestra carrera, nos aferramos rígidamente a un modelo, a una forma de funcionar. ¿Y cuál crees tú que es la explicación, ¿no? Para que los terapeutas nos aferremos tanto con las cosas? Pues, yo creo que son muchas, o sea, es que tendría que ver primero con la historia de aprendizaje que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí es que el cine y la literatura me encantan, o sea, ¿cómo no me iba a gustar el psicoanálisis? O sea, es que es una cosa que dices, es que ¿cómo no iba a ir yo por ahí? Luego también tengo una parte como muy racional, muy de buscar explicaciones, entonces eso también me ha podido ayudar a irme hacia otro lado. Pero yo creo que sobre todo es porque es incómodo cuestionarse. O sea, al final es incómodo, tú escoges algo, aprendes de eso y eso tiene un coste y has hecho una inversión. Entonces has hecho una inversión en formaciones, de dinero, de tiempo, de energía, en crear un mensaje y cuando te planteas o te cuestionas cambiar, pues todo eso un poco lo tienes que tirar. O sea, de alguna manera tienes que decir, pues todo esto que he hecho no ha servido para nada. O ha servido, pero bueno, no es lo que quiero hacer. Entonces yo creo que esto lo habrá con Darío también, esa falacia del coste hundido, de decir tantos años haciendo esto, hace que tú te aferres mucho a lo tuyo, ¿no? Porque lo otro supondría pues que tienes que estudiar otra cosa, que tienes que volver a gastarte dinero, que tienes que volver a invertir tiempo, que a lo mejor pierdes pacientes, o sea, hay muchos costes de cambiar de escuela. Entonces, también nos hace bien en el sentido de coherencia saber que pues no nos hemos equivocado, que estamos haciendo las cosas bien. Es que lo otro conlleva pues sentir culpa, sentir ansiedad, sentir emociones que son desagradables. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Yo siempre he pensado que podría haber caído en sistémica perfectamente, me encaja mucho ese modelo y DBT también, comparto muchas cosas con DBT, pero el azar creo que me puso ACT por delante, ¿no? ¿Tú crees que ha sido así contigo? ¿Habría otro modelo que también te hubiera encajado? Yo estuve en un centro de sistémica mucho tiempo y me gustó muchísimo. Creo que muchas cosas me hubieran encajado y en esto antes decía Jay lo de, esto tiene valor, es valiente. Sí, no, o sea, yo creo que muchas cosas han sido casualidad. O sea, quiero decir que la vida me ha puesto determinadas personas o determinados contextos delante y yo he podido aprovecharlos. Porque si no hubieran aparecido ciertos profesores o si yo no hubiera hecho el máster general sanitario muchos años después de terminar la carrera, a lo mejor no me habría encontrado con gente que me hiciera cuestionarme lo que yo estaba haciendo, ¿no? A lo mejor me hubiera quedado en sistémica. Entonces, creo que a mí, por llamarme la atención, todo me llama la atención. O sea, quiero decir, cada cosa nueva que me presentaban, y yo eso es lo que veía el problema, eso también me di cuenta de un patrón de decir, ostras, es que cada vez que encuentro una escuela nueva, una técnica nueva, una herramienta nueva, yo me fascino, ¿no? Y es como, ahora tengo que formarme y profundizar muchísimo en esto y llegar a ser una experta de esto. Y luego, como no terminas de encontrar, siempre hay puntos ciegos, porque yo sin análisis funcional tenía muchísimos puntos ciegos, te parece que te hace falta otra cosa más. Entonces, siguiente cosa que llegaba, siguiente cosa con la que yo me fascinaba, que estudiaba, que leía muchísimo, que no sé qué, hasta
Entonces, ese patrón a mí me hizo pensar también como algo no está funcionando. Tú no puedes estar, claro, yo terminé la carrera en 2016, yo no podía estar 6-7 años, decía algo no funciona aquí. Si yo sigo sintiendo que cada vez me faltan más cosas por saber y no al revés. Sí. Bueno, Di, que iba a decir algo. Vale. Dale tú. Estaba pensando en... El otro día escuchaba a Javier Santaolalla hablar sobre otra forma, ¿no?, de alcanzar el conocimiento y que el sistema educativo pues que a veces nos restringe demasiado, ¿no? Y que necesitamos muchas áreas de conocimiento para alcanzar una suerte de verdad. Bien, aterrizo en la psicología. Aquí hay muchas corrientes y empezar a utilizar todas las corrientes para alcanzar una verdad, de hecho, nos puede hacer perdernos, porque creo que al final es una visión filosófica, que de hecho estoy últimamente investigando sobre la ideología, ¿no?, que también puede afectarnos a la hora de elegir nuestras corrientes. Ideología y la ideología. Hay estudios sobre ideología y la relación con la muerte. Las personas de derecha tienen más miedo a la muerte. Ojito. Curioso, Ojito. No lo esperaría. Bueno, al final buscan también en la religión que viene antes. La religión olvida la muerte. En fin, movidas de estas. La cuestión es, desde tu punto de vista, ¿crees que también hay una parte identitaria a la hora de elegir el análisis de la conducta o el conductismo o las terapias contextuales? Yo diría que en qué no hay una parte identitaria, ¿no? O sea, seguramente, porque al final es como te presentas tú. Si tú te presentas como alguien conductista, eso lo tenemos asociado también a determinadas cosas. No eres racional, ¿no? Eres científico. Pero también a términos que tienen una connotación más negativa. Por ejemplo, eres una persona fría. O sea, ese tipo de cosas a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba estudiando trauma. Yo me acuerdo de una frase que me dijeron que fue como, tienes buen corazón. O sea, fijaos ahí la asociación, ¿vale? Me dijeron, tienes buen corazón porque siendo tan racional como eres, podías haber acabado en un modelo como el conductista. Y sin embargo estás aquí. O sea, yo ahora lo veo y digo, esto es una secta total. O sea, te quiero decir, es como, no te vayas porque eres una buena persona por estar del lado de los buenos, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que sí que al final es tener una identidad y con qué tipo de conceptos te asocias tú a ti mismo, ¿no? O sea, ese yo conceptualizado te puede hacer elegir una corriente u otra, pero muchas veces por mitos que hay alrededor de lo que es esa corriente, porque yo luego me he dado cuenta de que el conductismo para nada es lo que yo pensaba que era en un inicio. O sea, para nada es un modelo rígido, para nada es un modelo superficial, que eso lo pensaba mucho. No, es que esto es superficial, es que esto no entiende toda la profundidad del ser humano. Cuando he estudiado conductismo me he dado cuenta de que son otros modelos los que son bastante reduccionistas, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, sí creo que tiene una parte identitaria, pero además bastante poco informada, vamos a decir. O sea, mucho más en lo que está en el saber o cultura popular que seguramente con lo que corresponda a lo que es el modelo en sí. Pues mira, al hilo de esto, ¿no? ¿Qué crees que falla desde el análisis de la conducta o las terapias contextuales para que no se vea, ¿no?, esa imagen o que haya esa mitificación de esa imagen, ¿no?, del terapeuta conductual, contextual? Buah, qué buenas preguntas, ¿eh? O sea, son muy buenas preguntas, pero yo creo que tienen tantos matices porque yo creo que por un lado la parte de la investigación, ¿no? O sea, el hecho de decir que parece que lo que hacen los conductistas tiene que ver con ratas, ¿no? O sea, a mí, o por lo menos en el imaginario colectivo está eso. Y es como, no, los humanos somos muy diferentes, ¿no? Entonces, hay una parte en la que tú dices, pues es que yo no soy tan simple como una rata, que luego nos encanta pensar que somos muy, muy especiales y que somos muy, muy distintos. Y la desgracia y la suerte es que no es así. Pero yo creo que esa asociación hace que mucha gente como que le tenga como esa manía. Y luego también es que yo creo que es difícil. O sea, para mí el análisis funcional tiene muchos matices, tiene muchas variables y estudiarlo cuesta y ponerlo en práctica cuesta. Entonces, hay explicaciones que también por esta, vamos a decir, intolerancia a la incertidumbre que tenemos todos, son como más simples y más sencillas de entender y se divulgan más fácilmente. O sea, al final, si yo puedo poner una etiqueta a lo que te pasa, ¿no? Y decir, pues esto es narcisismo o pues esto es una psicopatía, pues esto tal, y la gente puede empezar a etiquetar cosas que seguramente son mucho más complejas en su entorno, como mi pareja era tal o cual. Ese contenido se consume tan rápido y tan bien y a la gente le hace sentir, o sea, esa sensación de certeza, de que yo sé lo que está pasando, que es gratificante, que yo creo que hace que muchas corrientes se divulguen más fácilmente que otras. Entonces, luego hay una parte, esto no sé cómo quedará,
Pero es verdad que no solo es coste para los psicólogos, sino para los clientes. O sea, el hecho de pensar... tuve una paciente que en un momento venía de una terapia psicoanalítica. Yo empecé con el análisis funcional y todo esto y le mandaba tareas, ¿no? Y aquí no me quito responsabilidad de mi capacidad de persuasión, ¿no? Para que ella tuviera esa adherencia al tratamiento. Pero el caso es que en un momento me dijo, es que a mí no me gustan las terapias de hacer cosas. Claro, yo pensé, claro, es que es mucho más cómodo, en realidad, sentarte delante de un terapeuta, desahogar, irte a tu casa un poquito más tranquilo y pensar que la terapia va a hacer efecto por su cuenta, ¿no? Que de alguna manera tú eres pasivo. Entonces, cuando tú llegas a una terapia donde te tienes que mover y tienes que hacer determinadas cosas y esas cosas son incómodas, a lo mejor prefieres no hacerlo. O sea, quiero decir, a lo mejor prefieres buscar otra cosa que te resulte más tranquilizadora o que te alivie más a corto plazo y muchas veces de manera comprensible no hacer el trabajo que hay que hacer para cambiar, ¿no? Y ponerte mejor. Entonces, no sé, yo creo que esas pueden ser algunas de las razones. Vale, ¿y qué rescatas de tu anterior formación, del humanismo, del psicoanálisis? ¿Qué dirías que tiene que permanecer contigo porque te hace mejor terapeuta? Pues, a ver, yo soy firme defensora de la integración, pero a nivel técnico. O sea, yo creo que tú puedes utilizar técnicas de todas las escuelas. O sea, y además eso te ayuda a la creatividad. Yo tengo como, de verdad, un cajón de técnicas enormes porque he estudiado muchas cosas y eso me sirve como para poder además ir derivando y decir como, bueno, pues este paciente podría adaptar tal técnica, ¿no? Y a lo mejor es una técnica que viene de la Gestalt. Yo lo que no defiendo ahora ya es la integración teórica, es decir, no voy a buscar otros conceptos, otras explicaciones a lo que le pasa a la persona. Pero sí que, yo qué sé, pues si he estudiado focusing en un momento, yo puedo utilizar una técnica que era de focusing, pero ahora sé que es exposición interoceptiva y ya está, ¿no? O sea, yo no me cuento la película de otra forma, pero sí que rescataría, y de hecho las uso, muchísimas técnicas que he aprendido en otras escuelas. Así que en realidad eso, no lo tiro todo a la basura. O sea, yo creo que tengo como un gran recorrido. También hay una parte que no deja de ser operativizable también, pero de escucha activa, de empatía. Yo he hecho muchos ejercicios durante mucho tiempo de simplemente escuchar lo que la persona te está diciendo, de prestar atención, de tal. Yo eso me lo llevo. O sea, yo lo uso todos los días en terapia y creo que es la herramienta también principal para generar vínculo, para que la persona se sienta conectada contigo. Y eso lo he aprendido pues en todas las formaciones que he hecho anteriormente, así que muchas cosas, sí. Qué chulo eso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti también ese proceso de operativizar esos ejercicios, esas metáforas o cualquier cosa que utilizaras, ¿no? De otros modelos anteriores a lo conductual. ¿Te ha resultado complicado? ¿Te ha resultado fácil? ¿Cómo ha sido? Mucho más fácil de lo que pensaba, porque es que las explicaciones que me daban anteriormente a por qué funcionaban esas técnicas eran mucho más rocambolescas. Claro, entonces yo de repente cuando lo he entendido desde el conductismo he dicho, es que esto es súper sencillo. O sea, quiero decir, para mí ha sido al revés, o sea, me he quitado mucha carga mental. Porque estas pseudoexplicaciones, el problema es que como no lo explican todo, al final hay que seguir buscando explicaciones diferentes cuando tú no entiendes un fenómeno ligeramente diferente que ocurre. Entonces, para mí eso era complicadísimo. O sea, yo entender por qué funcionaba a lo mejor una silla vacía de Gestalt era como, madre mía, es que acababa metida a lo mejor en trauma transgeneracional y como esto se puede transmitir genéticamente. Era como, Dios mío, ¿no? ¿Qué me estás contando? Entonces, tú puedes entender un proceso de extinción y dices, vale, pues aplica aquí a esta técnica. Vale, maravilloso. Entonces, en realidad, los términos de aprendizaje son, vamos a decir, difíciles de entender, no difíciles, pero bueno, tienes que trabajar con ellos mucho para entenderlos en profundidad, pero no son muchos. O sea, al final tienes que manejar los términos que tienes que manejar. Mientras que en otras escuelas tú sigues creando ese diccionario todo el rato y ampliándolo como con nuevas palabras, con nuevos conceptos. Yo creo que eso es mucho más cansado y genera más carga. Siendo el análisis de conducta un esqueleto, ¿no?, en el que nos movemos, que nos ayuda a no perdernos en el trabajo, tampoco es una explicación certera en todo, ¿no? Porque siempre se nos van a escapar cosas, o sea, sobre todo en psicología. Podría venir en el futuro alguien o una IA o cualquier cosa, ¿no?, que dijera, habéis equivocado. Bien, mi pregunta es, ¿estarías dispuesta a cambiar de modelo en unos años? Pues me daría mucha pena, pero ya lo he hecho. O sea, esto es como todo, es como, sí sé que puedo hacerlo porque ya lo he hecho. Entonces,
realmente yo quiero seguir con esa apertura, o sea, con esa flexibilidad de poder decir, si esta no es la mejor forma y en el futuro yo tengo una información diferente acerca de lo que hago, que me hace pensar que no estoy ayudando de la mejor manera, yo voy a ser capaz de volver a cuestionarme, de volver a renunciar a ciertas, vamos a decir, logros que he conseguido por el bien de pues las personas con las que trabajo y por mi bien, porque a veces digo, joder, parece que soy aquí un ser de luz y para nada, o sea, que decir, al final yo también cambié porque eso para mí suponía un alivio muy grande de culpa y ansiedad con mi profesión. Entonces, si en el futuro yo me doy cuenta de que lo que yo estoy haciendo no está ayudando, a mí me genera tanto malestar esa sensación, no esa sensación de pensar, no estoy haciendo lo mejor que puedo hacer para con esta persona, que yo creo que tendría mucha más motivación seguramente para volverlo a hacer que para quedarme donde ya estoy. Claro, yo creo que eso también devuelve, ¿no? A la terapia al sitio que le corresponde y al servicio de lo que está, ¿no? Realmente, ¿no? Pensaba también, Beatriz, acerca de cómo ha sido este proceso de comunicación hacia los clientes, porque antes has hablado de poner una story que lo vieran tus compañeros, pero ¿cómo has vivido ese proceso de transición? Pues ha sido bastante difícil porque al principio piensas, bueno, ¿lo hago explícito o no? ¿No? O sea, le empiezo a decir a mis pacientes, oye, yo ya no trabajo de tal forma, tal, con quién lo hago, con quién no lo hago. Y al final lo he ido haciendo un poco sobre la marcha y sí que he ido decidiendo un poco en función de la persona. Es decir, de cómo de útil pensaba que él iba a ser conocer que yo estaba actuando desde otro modelo. Porque claro, hay cosas que, como digo, no se tienen por qué notar. Porque si yo sigo utilizando las mismas técnicas, tú no vas a notar nada a lo mejor diferente en la terapia. Pero hay con ciertas personas, por ejemplo, procesos que sí que se habían atascado, pero que había muy buen vínculo y la persona no quería dejar la terapia. Y yo sentía que hasta cierto punto habían sido iatrogénicos y por responsabilidad mía. Entonces yo también como objetivo terapéutico dije, yo le voy a decir a esta persona, mira, ahora trabajo así, hasta ahora trabajo así y estas cosas que hemos hecho creo que no te han ayudado. Y con alguna persona que llevaba conmigo mucho tiempo sí lo hice. Y me disculpé con ella, de hecho, y todo, y le dije como, mira, lo siento mucho, creo que estas cosas han empeorado probablemente el problema que tú tenías. Puedes buscar otro profesional si quieres, que sepas que yo ahora mismo ejerzo desde aquí y vamos a empezar, no te digo empezar, pero vamos a hacer una nueva terapia. Yo le decía, te voy a devolver un análisis funcional, vas a hacer registros, tal, no sé qué, y las cosas que yo te he enseñado vamos a rescatar las que se puedan y tengan sentido y las que no las vas a dejar de hacer. Y curiosamente la gente tuvo buena respuesta, que podía haberme esperado otra cosa. Pero esto es una de las cosas que a veces nos cuesta creer, que es que cuando tú reconoces los errores la gente confía más en ti y no menos, ¿no? Y esto ocurrió. También me ha pasado lo contrario, o sea, quiero decir, cuando no lo he explicitado, por eso creo que explicitarlo fue una buena idea, a veces he tenido malas respuestas, porque a lo mejor yo estaba con una paciente con la que estaba haciendo ciertas cosas que me decía, jo, estoy reforzando comportamientos que son problemáticos para esta persona, no me había dado cuenta, ¿no? Hasta este momento. Bueno, pues empiezo a pensar, venga, pues voy a extinguir esto, voy a castigarlo, voy a tal. ¿Qué pasa? Que tú estás actuando de cierta forma y de repente cambias. Claro, cambia la interacción y la persona dice, ¿pero qué está pasando? Y tengo una chica con la que además llevaba mucho tiempo que de repente me dijo, siento que he perdido a mi psicóloga. Claro, ella no entendía porque yo de repente era menos empática y no era realmente que fuera menos empática, sino que a lo mejor pues determinadas conductas que ella tenía las estaba castigando, pero sin darle una explicación, sin cuidar del vínculo, o sea, todo eso fallos por mi parte, ¿no? Entonces, me di cuenta de que no hacerlo explícito y no explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando podía cargarse el vínculo que yo tenía con esa persona. Quiero rebobinar un poco a tu historia, ¿no? Nos has dicho que cuando entraste en la carrera estabas buscando explicaciones un poco a lo que te pasaba y a cómo vivías la vida, ¿no? Claro, estas explicaciones han podido cambiar también, ¿no? Al cambiar de modelo. Bueno, primero, ¿qué explicaciones encontraste durante la carrera y cómo han cambiado esas explicaciones sobre ti a la hora de cambiar de modelo? Buah, mira, durante la carrera es triste, pero ninguna. O sea, durante la carrera yo salí más perdida de lo que entré. Dije, no sé para qué han servido estos 4 años, no tengo ni idea de cómo funciono, de cómo funciona la conducta, la psicología, no sabía. Cuando empecé a estudiar otras corrientes, sí que obtuve ciertas explicaciones, pero que a mí al cabo del tiempo me han parecido muy, vamos a decir, muy chungas. O sea, quiero decir, explicaciones que situando, parece que son despatologizadoras, pero situando determinadas
causas en el pasado lo que te hacen es sentir más atrapado, ¿no? Más atrapado a lo mejor en un estilo de apego que yo he desarrollado, en ciertas experiencias que yo he tenido. Y sí, luego te dicen como, bueno, pero todo esto con la terapia se puede liberar, se puede curar, se puede sanar, pero te das cuenta de que esos procesos de sanación son eternos. O sea, quiero decir, porque a veces se etiquetan pues determinadas emociones como problemáticas. Entonces, esas explicaciones que yo recibí durante todos los años que me estuve formando en otras cosas me hicieron sentir peor. Y esto es, yo creo que de lo más interesante que me ha dado luego el análisis funcional. O sea, me hicieron sentir más enferma, más loca, más atrapada, más tal. Y luego cuando vienen ciertos pacientes ahora de otras corrientes, que creo que eso es algo, una ventaja que yo entiendo perfectamente, esas explicaciones y lo que es estar ahí, a veces me dicen estas cosas. No, porque yo tengo un estilo de apego tal, no, porque como me pasó esto, no sé qué. Y a mí ese ejercicio de ir desmontándolo me parece súper terapéutico, porque quita un montón de carga y la persona sale con una explicación muy sencilla que le hace sentir que es una persona normal, que le pasa lo mismo que le pasan al resto de personas, que aprende igual que aprenden todos y que lo que ha aprendido no es algo rarísimo, incluso aunque pueda ser que, yo que sé, que es un pensamiento intrusivo que si lo comparo con lo que yo creo que piensan otras personas no existe, ¿no? Entonces, el hecho de poder devolver ese análisis funcional, primero a mí me sirve, o me ha servido, que me preguntaba, recupero lo de la explicación sobre mí misma, para tener explicaciones ligeras, o sea, livianas, de decir, pues que lo que te pasa no es nada raro. O sea, te quiero decir, es una cosa como muy normal. Y luego, para tener esas explicaciones también para mis pacientes, que es que les libera de una carga brutal. Hace poco tenía, pues un chico que venía como por una obsesión, ¿no? Y todo el rato era como, es que estoy loco, es que esto no es normal, es que esto no le pasa a nadie. Entonces, devolverle el análisis funcional, me acuerdo que me dijo como, es que he dejado de pensar que estoy loco. Dice, yo una semana en la que yo no tengo miedo de pensar esto porque sé que es normal. Entonces, para mí eso ha sido como muy liberador. Tengo explicaciones diferentes sobre mí misma y luego también creo que para mí el análisis funcional me ha dado como un mapa. Entonces, yo siempre puedo mirar ese mapa. Es como cuando, esto que dice Ramón Nogueras de convertirte en tu propio analista de conducta, a mí eso me parece de lo más interesante, de poder decir, yo ahora cada vez que me pasa algo entiendo perfectamente para qué lo hago, sé cuál es la función, puedo mirar ese mapa, ¿no? O sea, puedo tener ese mapa y decir como, vale, estoy aquí, ¿no? Si quiero me puedo desviar un poquito. O sea, tengo más control real sobre mí misma y sobre mi conducta. Qué chulo poder escuchar esto, ¿no? Porque creo que conecta también con muchas personas que estarán escuchando este episodio. ¿Recuerdas cuál fue la primera ventana o ese primer contacto con el análisis de la conducta? ¿Tienes recuerdo de ese momento? Sí, fue haciendo el máster general sanitario con un psicólogo. Ay, qué mal que se me haya olvidado su nombre, con lo importante que ha sido en mi historia, quiero decir. Luego aparecerá, no te preocupes. Aparecerá, sí, lo recuperaré. Que hacía terapia de aceptación y compromiso. Pero era una persona muy, muy abierta en ese sentido. Yo creo que eso me ayudó. O sea, el hecho de que dijera esto de, bueno, dejar esos debates para los doctores y la gente de la universidad, no os preocupéis por la escuela, preocupaos por entender lo que estáis haciendo, ¿no? Y no por entrar en esto. Y fue el primero que empezó a hablar de repente de, pues, estímulo condicionado, estímulo discriminativo, no sé qué, o sea, como tal. Y yo veía esos conceptos y decía, ostras, es que estoy entendiendo cosas, ¿no? O sea, me llama la atención, estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Y empezó a contar casos, era clínico, entonces eso me ayudó mucho porque en la universidad parece que no hay nadie que trabaje en la clínica. Que tú dices, ostras, que me estás transmitiendo un y libro. Menos que habrá. ¿El qué? Y menos que habrá, tal como están las cosas. Exacto, entonces claro, no te daba la sensación de que eso fuera aplicable. Y este tío que estaba, trabajaba en Luria y tal, entonces... como que bueno, a mí me dio la sensación de que está en el barro, o sea, realmente está, entonces te traía casos reales, te los explicaba y asociaba todo el rato pues estos conceptos de esta conducta significa tal, ¿no? O sea, te hacía como una especie de análisis funcional, no hizo nunca un análisis funcional en clase porque no era ese su cometido, pero sí que empecé a interesarme por decir, ¿qué pasa con esto? Esa clase y una de Gala Almazán, de hecho, sobre el castigo. Claro, el castigo es un concepto que a nivel popular pues tiene muy mala prensa. Entonces, a mí me llamó tanto la atención cómo ella contó la clase y cómo yo dije, el castigo es maravilloso, depende de cómo se aplique, ¿no? Y el castigo no es lo que yo he entendido por castigo hasta ahora. Que eso me empezó a llamar la atención de decir, yo quiero aprender más de esto. Así que el primer contacto que volví a tener pues fue en el máster general sanitario, así que...
Y haces ACT. ¿Por qué ACT y no solo análisis de la conducta? Bueno, solo análisis de la conducta es déjalo mal en realidad, pero... Digo, yo no hago ACT. O sea, ¿No no, haces...? como protocolo, como única terapia, no, para nada. Vale, pero haces contextuales, ¿no? Yo te he visto... Sí, o sea, pero de nuevo, o sea, como yo hago análisis funcional, sobre todo, y lo que utilizo es muchas herramientas porque esto también, mira, me has preguntado cuál fue el primer contacto, te he dicho lo del máster, pero me acuerdo que fue de terapias contextuales porque conocí a una psicóloga que me gustaba mucho, que se llama Marina Díaz, que divulgaba sobre terapia de aceptación y compromiso. Y es verdad que ahí me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces he leído mucho sobre terapia de aceptación y compromiso y luego sobre terapias contextuales, entonces las utilizo mucho. Pero a mí realmente lo que me ha ayudado más es el análisis funcional y el análisis de conducta y es lo que utilizo en todas las terapias. Luego sí utilizo herramientas contextuales, pero eso es más la etiqueta de decir, bueno, es lo que te dije de cómo me estoy nombrando ahora, o sea, estoy encontrando mi identidad de nuevo como profesional, entonces voy explorando como con distintas cosas hasta que tenga ese mensaje como bien definido. Muchas personas que empiezan el análisis de la conducta acaban cogiendo ACT también, por eso veo como una evolución y luego del ACT acaban en la filosofía y ya luego no se sabe dónde acabamos y me preocupa que eso nos disperse en realidad. A veces nos puede dispersar, ¿no? Empezamos a beber de muchas fuentes y es normal y yo creo que hay que hacerlo, pero ¿has sentido la tentación en tu caso a veces, ¿no? De beber de otra fuente y decir, vale, esto ya me está desviando? Ya no, es que se me ha pasado mucho. Es que antes sí que me pasaba todo el rato. O sea, yo todo el rato sentía que tenía que consumir algo nuevo, ¿no? Y algo diferente. Y me pasó también con ACT. Pero una vez me he dado cuenta de no puedes seleccionar las cosas en función de cuánto te llamen la atención. O sea, esto no puede ser así. Tú tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que ser más rigurosa. Eso se me ha pasado un poco. O sea, la verdad que ya no tengo tanta tendencia a buscar cosas nuevas o más interesantes o más divertidas o más... A veces como, sí, porque buscamos técnicas pues que no nos, por lo menos yo, que no me resultaban aburridas, ¿no? En plan, y ahora me doy cuenta de que no tiene nada que ver con eso. Entonces ya como que no estoy tan motivada a buscar otro tipo de corrientes. Si escucho algo, puedo coger una herramienta o una estrategia y decir, bueno, me encajaría o se parecería a esto otro que yo hago. Pero ya no tengo esa necesidad de irme por un afluente y ver hasta dónde me lleva. Y no, yo siempre quiero volver, o por lo menos ahora, no voy a decir siempre, pero siempre quiero volver a mi base, ¿no? Y a decir, como no te desvíes, porque para mí ha sido al final tan aversivo desviarme que no quiero irme por ahí en ningún otro momento. Esto, lo del objeto brillante, ¿no? Al final puede distraernos mucho del camino, pero en parte lo veo yo en mí, ¿no? Que es identitario en cuanto a la forma de descubrir, de investigar y tal. ¿No sientes que estás matando una parte de ti haciendo eso? ¿A qué te refieres con matando? Claro, lo he dicho muy drástico para que sea clickbaiteado, ¿no? Claro, cuando estás extinguiendo de alguna forma tu curiosidad de manera voluntaria para atender a otro propósito, puedes estar sintiéndote como, pues eso, poco tú a lo mejor. Es que, primero, yo ya tengo muy, vamos a decir, o sea, ya no creo en esa idea del yo, ¿no? Como algo, es que no tengo esa sensación de que yo sea yo y hace 3 años era una persona y ahora soy otra, estoy cambiando y no soy yo. O sea, es como, no, yo soy yo y hago otra cosa totalmente distinta y no me dejo de sentir yo. Y, o sea, entonces, eso que creo que es muy, muy útil, cargárselo en general para todo el mundo, el hecho de decir, oye, tienes libertad para comportarte de otra forma porque eso no dice nada de la persona que tú eres. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo no siento que esté matando mi curiosidad, todo lo contrario. Es que yo siento que estoy profundizando mucho en una sola línea de conocimiento. Pero a mí me genera muchísima curiosidad. O sea, yo es que tengo tanta literatura por delante de análisis funcional que es que no me hace falta otra cosa. O sea, quiero decir, podría estar toda mi vida seguramente estudiando y profundizando en esto. Hay una metáfora que de hecho no sé si viene de ACT, pero bueno, yo sé que esta psicóloga la usó en algún momento y a mí me gustaba mucho, que es la de si quieres encontrar agua y te pones a cavar un pozo, ¿no? Dice, a lo mejor si tú empiezas a cavar un pozo y al metro te agobias y dices, es que no encuentro agua, me voy a cavar un poco más allá, dice, pues acabas cavando 20 pozos de 1 metro, te has cansado muchísimo y no has llegado a ningún sitio.
Entonces yo ahora intento pensar mucho en como mi pozo de 20 metros, ¿no? O sea, como yo sigo cavando en este mismo pozo y no me voy a ir a cavar otro pozo porque me va a suponer muchísimo esfuerzo y no voy a encontrar agua. Entonces yo diría que por un lado el análisis funcional me proporciona como, me da el suficiente contenido y por otro lado me estimula lo suficiente a nivel de curiosidad como para que yo quiera seguir por ahí. Y luego que hay muchas veces que pienso, tu curiosidad no tiene que estar restringida a tu profesión. O sea, yo puedo seguir desarrollando la curiosidad en miles de ámbitos que tienen que ver con mi ocio, con mis relaciones, y si en algún momento la psicología, que no lo creo, pero no me diera esa parte más estimulante, yo seguiría pudiendo ser rigurosa, quiero decir, no voy a poner mis intereses, vamos a decir, no sé, tendría un conflicto de intereses, ¿no? Si mi curiosidad estuviera por encima de lo que yo puedo ayudar a las personas. Pero no renunciaría a la curiosidad porque tengo otros miles de ámbitos donde lo puedo poner en práctica. Muy bien, hablabas de literatura. ¿Cuáles son esas lecturas que te han marcado en el comienzo de este camino? En el análisis funcional. Sí. Pues es que es que tengo el libro aquí de profesor. Es que llevo esto de verdad a todos los sitios, o sea, y la escucho muchísimo, leo muchísimo, todo lo que hace. Yo creo que estoy ahí todavía mucho y este libro he vuelto sobre él, o sea, llevo 1 año y pico, una cosa así, lo abro todos los días. O sea, todos los días lo abro, repaso conceptos, o sea, me encanta. Es verdad que luego en su momento de ACT leí mucho de Stephen Hayes, me gustaron mucho, pero es verdad que son más divulgativos. Entonces yo siento que luego no tienen una aplicación tan práctica como a lo mejor este libro que a mí me ayuda más a nivel de manual. Entonces, bueno, luego he tenido como muchas otras lecturas que han sido más, pues, de Raymond Caja, Raymond Caja se llama, ¿no? Que me lo recomendaron hace poco, terapia de pareja, terapia integral de pareja, también fue un libro que me leí. Pero yo siento que ahora lo que necesito más es la parte de la base, ¿no? Entonces, que luego empiezo a construir mucho más seguramente con técnicas de intervención y con otro tipo de literatura, pero ahora mismo estoy mucho más centrada en eso. Bueno, y en tu entorno ya a nivel más personal, antes te preguntaba sobre las explicaciones que tenías sobre ti misma, pero muchas veces, bueno, de hecho yo lo viví así, la manera en la que el resto te perciben cuando te vuelves un friki de ACT, en nuestro caso, es como Chile. Al principio no me pasó y yo conozco a mucha gente a la que le ha pasado, ¿no? Empezamos a volvernos frikis de eso que tanto nos gusta. ¿Cómo vivió tu entorno más cercano esa transición? ¿Notaron algo o esto fue algo muy en tu burbuja? Sí notan algo y yo también me he tenido que inhibir un poco en esas cosas porque a veces pensaba también, ¿para qué estás haciendo esto? ¿No? Porque yo creo que, claro, cuando tú has estado haciendo cosas de las que, vamos a decir, no te sientes muy orgullosa, no te gustan y de repente encuentras una forma de sentirte cómoda con tu profesión, pero todavía no has desarrollado todas las habilidades o todo el conocimiento necesario, que nunca se desarrolla, necesitas como a veces formas de reafirmarte. Y claro, yo me daba cuenta de que empezaba a tener conversaciones, vamos a decir, en conductes con amigos míos, porque un amigo mío no me puede corregir, ¿no? Entonces era como, bueno, yo aquí puedo lucirme, entre comillas, puedo hacer como que sé esto, voy a recibir seguramente un refuerzo, o por lo menos no un castigo de estas cosas, y me ayuda como a asegurarme. Y cuando me di cuenta de que empecé a hacer eso, dije, oye, deja la psicología en la consulta, ¿no? Y cuando estés con tus amigos, estate con tus amigos. Entonces, eso por un lado. Pero sí que he tenido, o sea, yo sí que he hecho un poco como, vamos a decir, pesca de arrastre. Hay quien se ha quedado y quien no. Pero a partir de que lo descubrí, yo fui haciendo como mucho proselitismo de esto, de decir, mira, yo te lo voy a contar, tú decides si te llama la atención o no, pero yo te lo voy a contar y te lo voy a contar con tanta pasión porque realmente es lo que siento, que mucha parte de mi entorno sí que se ha ido acercando a eso, de una manera o de otra, ¿no? O sea, yo siento que he captado por lo menos pues, la curiosidad o la atención de algunos de mis amigos, tengo muchas amigas psicólogas, claro. Por esto y que a partir de que yo se lo decía, pues me decían como me llama la atención, me interesa, tal. Es verdad que yo siempre, no siempre, pero yo creo que he construido un buen círculo social, entonces dentro de mis amigos y mi gente más cercana es muy difícil que a mí alguien me juzgue por algo, ¿no? O sea, si yo decido cambiar de profesión y si mañana hago constelaciones, mis amigas me dirán a tope contigo, ¿no? Quiero decir, me podrán regular en el sentido de, oye, estás segura y tal, pero yo juzgada no me voy a sentir.
Entonces, cuando cambié, la verdad que yo sentí mucho apoyo por parte de mi círculo. De decir, oye, si es lo que te hace sentir cómoda, si te hace sentir bien, pues adelante. Sí. Antes hablabas también de la cultura, ¿no? Y de cómo las películas, por ejemplo, que tienen pues, mucho de psicoanálisis, ¿no? Si vemos Annie Hall o cualquiera de sucedáneos parecidos. Que me encanta. ¿O has detectado, has contactado con cine, con fotografía, con cultura relacionada con análisis de la conducta a raíz de este cambio? No, y si me lo descubrierais me haría yo no muy conozco... feliz, pero no. Más allá de la naranja mecánica. Claro. Claro, exacto. Y que además es como, joder, cómo se te condiciona, ¿no? Después de ver la naranja mecánica, claro. Pues ese tipo de imágenes se nos quedan luego y son por lo que tenemos como esa resistencia a acercarnos al análisis de conducta. No, o sea, fíjate, no me lo había planteado. Vivo las películas que pueden tener contenido más psicoanalítico tal de otra forma, pero no he encontrado otros modelos, otras que reflejen eso. ¿Qué va? No, yo tampoco. No. Y te lanzo la última pregunta y esto ya es para reflexionar, debatir o lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué piensas sobre que psicólogos y psicólogas que trabajan desde la evidencia puedan tener aficiones que no tienen que ver con la evidencia científica? Vamos a decir científica. Pues que está fenomenal, ¿por qué no? Es que yo creo que Mira, el otro día me contaba una amiga, que además es una de mis mejores amigas, que había ido a visitar a una bruja, porque yo le conté que había tenido una pesadilla, y me dijo como, ay, tienes que ir a visitar a esta tía, que te limpia el aura y la energía y no sé quién, no sé cuántos, y esas pesadillas o tal o lo que sea se te van a ir o significan algo, ¿no? O Ostras, a mí me parece súper interesante. Yo me iría a ver a esa tía, sabiendo perfectamente lo que sé, pero es que me parece hasta literario. O sea, yo me apetecería y si voy con mi amiga más. O sea, quiero decir, ¿por qué no? Si la cosa de trabajar basados en la evidencia no es que a ti te guste o te llame la atención, es que tú estés ofreciendo, vamos a decir, a las personas algo riguroso, algo que realmente las ayude. Ahí es donde podríamos decir que entra la ética. Pero que luego tú te quieres ir... Yo confieso aquí todo, o sea... Yo he ido a ver a tarotistas, tengo una amiga que es tarotista, o sea, y me encanta hablar con ella, y me cuenta cosas y yo me lo paso fenomenal, o sea... Yo he comprado hoy 2 varas de radiestesia para mi cuñada, ¿vale? Está investigando, en plan, y esto como... No tengo ni idea, ¿vale? O sea, pero que te entiendo y creo que está bien que digamos esto aquí. Sí, y además que, bueno, incluso con otras cosas es que somos complejos al final, el efecto placebo está ahí, las cosas que tú creas que van a funcionar, a veces solo por creer que van a funcionar, funcionan. Oye, pues no deja de ser un estímulo condicionado a lo mejor también, ¿y por qué no? Si a mí me hace sentir bien pues tener una baraja de tarot y a lo mejor hacerme una tirada y decir, bueno, pues ¿cómo va a ser mi año? Y yo construyo una narrativa con eso y esa narrativa pues seguramente me ayuda a enfocar mi atención. ¿Lo puedo explicar científicamente? Sí. Me interesa, no porque es mi vida y lo que quiero es que me sea útil, ¿no? Y que sea divertido. Pero yo animaría a la gente a que con criterio, vamos a decir, que prueben todo lo que les dé la gana, ¿no? Que no tengan una regla rígida de no, esto no puede ser porque no está basado en la evidencia o porque no es científico. Es como, bueno, ábrete y mira, a ver. Qué guay escucharte, Beatriz. Estamos llegando ya casi al final del episodio. Mucha gente pues tendrá dudas, querrá contactarte, querrá buscarte. ¿Dónde podrían encontrarte? Pues mi marca personal tiene un nombre un poquito complicado que es Pronoya Psicología. Ya lo hablé con Darío de un plan que hay que hacer rebranding porque yo ya no me siento ni identificada con ese concepto encima que es muy New Age, que es el de la pronoia. Pero bueno, ahí estoy, es pronoyapsicología.com. Tengo una newsletter que es gratuita, entonces quien quiera saber más se puede suscribir y le van a llegar emails y... Luego tengo, bueno, y además si se suscriben pueden recibir pues eso, un regalo que normalmente pues es una meditación o son los 5 errores de la ansiedad o tal, lo que cada uno vea en mi web que más necesita. Y luego en las redes soy igual, en Instagram soy pronoya_psicología y en TikTok también. Así que ahí estoy, ahí me pongo. Muy bien, pues lo dejaremos todo en las notas del programa para que te tengan a un clic. Y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Jorge Ruiz hablando de identidad, ACT y RFT, un tema también muy chulo. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en YouTube
Y nada más, hasta luego. Hasta luego.